en lo que es la nefrona. Tengo la parte del filtrado y la parte de la conducción del órgano. El que se encarga del filtrado es el glomérulo. ¿Ven este ovillito de aquí? Es el glomérulo. El glomérulo se va a encontrar abrazado por una membrana en forma de C, que es la cápsula glomerular. Este es el cernidor propiamente dicho. Dentro del glomérulo se va a conservar sus tallarines que ustedes quieren comer, o mejor dicho, todo el agua que necesita, los electrolitos, azúcar, proteínas, ácidos grasos. ¿Ya? Y lo va a devolver nuevamente al torrente sanguíneo a través de las arterias eferentes, ya aparece lo que es el capilar renal, ven lo que son las venas interarteriales, las venas acuáticas, las venas renales, y devuelven todo por la vena cava. Pero ¿cómo se forma la orina? Después de la cápsula glomerular, vamos a ver todo este enjambre de tubo. El tubo contorneado proximal. ¿Listo? Llega un punto que ya no se va a contornear y va a bajar. Va a formar la rama descendente del asa de Henle. Que todo esto les he dicho que es la corteza renal. En la corteza renal se forma la orina, no en la médula renal. Pero esta rama descendente va a bajar hasta lo que es la pirámide renal. Este tubo va a formar una U, una curvatura. Esta U va a ser el asa de Henle, que posteriormente, si tiene una rama descendente, tiene que tener una rama ascendente. Si tengo un tubo contorneado proximal, tengo que tener un tubo contorneado distal. ¿Ven? Y por último se va a formar o se va a crear el tubo colector, que está colectando la orina que está proveniendo desde aquí, pasa por todo este segmento y va a desembocar en la papila. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Dice lo mismo, aquí este pequeñito, lo que les he mostrado, aquí está el glomérulo, aquí está la cápsula glomerular, aquí están los tubos contorneados, aquí baja recién la rama descendente del asa de Henle, el asa de Henle propiamente dicha, la rama ascendente del asa de Henle, los tubos contorneados, aquí pasa lo que es el conducto colector y desemboca en la papila renal. ¿Facilitado? Simón. Ahora sí ya. Histología de la nefrona. Ya. Ve. Los tubos contorneados, tanto proximal como distal, el asa de Henle, van a estar tapizados por tejido epitelial, por tejido del revestimiento. Hoy no van a tener receso. Claro, han descansado mucho, ¿verdad? No. En el caso de los epitelios, ¿alguien tiene un marcador que me preste? Que se pueda rayar en la pizarra. No, se rayan negro. ¿Tienen? Ya se los he mencionado. Forma, no número de capas. Rectangulares, muy cuadraditos. Forma, ¿qué forma tienen? Cuadraditos. Cúbicas. ¿Ya cuántas capas tienen? En el tubo contorneado proximal, las células son cúbicas simples. En el asa de Henle, ese epitelio, ¿qué tipo es este? Plano o pavimentoso. Simple. Simple. ¿Este tipo? Cúbico. Cúbico simple. ¿Este? Cúbico simple. ¿Este? Simple. Todos los elementos de la nefrona están compuestas por tejido cúbico simple, excepto
las ramas ascendentes y descendentes del asa del hígado. Hablemos del corpúsculo renal. Histología del corpus. ¿Listos? No. ¿Ya tomamos foto conmemorativa? Recién estamos en la introducción. Esta se va a poner un poquito más complicado. Vamos, puede. ¿Han desayunado? Sí. ¿Por qué no comen? ¿Están a dieta para las fiestas de fin de año? ¿A qué vestido quieren entrar? También. Una foto para listo. Cuando yo hablo de aferente es que recibe. Cuando hablo de eferente está mandando. Para que me comprendan todo esto. Todas las arterias, la arteria renal, interloculares, arcuatras, etcétera, etcétera. ¿Terminaban en qué? Las arterias aferentes, que entraban a un ovillo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿A un ovillo? ¿Se acuerdan? El corpúsculo renal. Todo esto que les he dicho que está abrazando en forma de ceguera. ¿La? Cápsula glomerular. Por aquí está pasando la sangre, aparecen lo que son los podocitos, que son las células que se encuentran en este segmento de la nefrona, que se van a encargar del filtrado glomerular. Todo lo que sirva al cuerpo lo va a devolver a través de las arterias eferentes. La glucosa, electrolitos, proteínas, etcétera, etcétera, y lo devuelve al cuerpo humano. Pero todo lo que no le sirve va a atravesar lo que es el corpúsculo renal, la cápsula renal, y va a formar la orina propiamente. ¿No? ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Sí? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Se comprendió? Ya, ojo, conste, me van a hacer un mapa mental todos los días. Ay, no. Ustedes han dicho que han comprendido. Mi realidad. ¿Listo? ¿Tomaron su foto? Esto es lo mismo. La arteria aferente trae la sangre, pasa por lo que es el corpúsculo renal, se produce el filtrado glomerular, todo lo que sirve va a ser devuelto por la arteria eferente y devuelto al cuerpo humano, a nuestro organismo. Pasa la cápsula glomerular, aquí ya se está formando orina. Todos los segmentos, la rama descendente, ascendente, las adegentes, los hemos contorneado. Pero a veces este servidor no es muy efectivo. Puede que se le pase, el margen de error puede existir. Puede que se le pase electrolitos, puede que se les pase glucosa, etcétera, etcétera. Para esto sirven estos segmentos, van a reabsorber en todo este tubo y van a devolver los elementos que les sirve al torrente sanguíneo. ¿No? Los veo y es como si estuviera hablando chino mandarín. ¿A qué facultad me he venido? ¿Arquitectura 2 o diseño gráfico? Esta es una vista de una nefrona. Esta es la luz del glomérulo, por eso está filtrando. A través de estas hendiduras van a pasar los elementos de desecho para que posteriormente puedan formar la orina. Todo lo que no pase por estas hendiduras vuelve al torrente sanguíneo para que pueda ser utilizado por nuestro organismo. ¿No sé si ya lo expliqué? No, esto es de las presiones, esto es muy importante. Todo esto se trabaja mediante presiones. La sangre tiene presiones, ¿se acuerdan? La presión, la fuerza con la cual el corazón eyecta la sangre al resto del cuerpo. ¿Se acuerdan eso, verdad?
Punto número 2, 3. 3. Aquí yo voy a hablar de 3 tipos de presiones importantes que me va a llevar a una última presión. Primero, la fuerza con la cual está yendo la sangre a través de las arterias aferentes. Esto lo están firmando ustedes. Esta fuerza que está trayendo desde lo que es el corazón, por esa fuerza que está mandando la sangre, yo le voy a llamar la presión hidrostática de la sangre. ¿Ya? Esta va a introducirse, va a entrar hacia lo que es el músculo renal. ¿Cuánta presión tiene? Es de 55 milímetros de mercurio. Con esa fuerza está queriendo entrar al corpúsculo renal. Pero el corpúsculo renal va a tener una presión de resistencia. No es que va a dejar que la sangre se pase nomás, que sí. Va a haber 2 presiones de resistencia que se van a oponer a que la sangre pase directamente. ¿Qué presiones van a ser? La presión hidrostática de la cápsula glomerular y la presión coloidal que se da en el corpúsculo renal. ¿Cuánto es la presión? La primera es de 15 milímetros de mercurio y la segunda de 30 milímetros de mercurio. Ahora, si sumo y resto todo esto, 55 es la fuerza con la que está entrando, pero existen 2 fuerzas que se van a oponer. 15 más 30, 45. 55 menos 45, 10. Esta es la presión de filtrado glomerular. Esta es la presión efectiva con la cual la sangre tiene que pasar y se va a formar la orina. Si la presión es menor, no va a existir filtrado glomerular. El glomérulo no va a formar orina. Retroalimentación. ¿Qué era la retroalimentación? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Nada, y un poquito. Endocrino. Voy a hacerles un examen. Creo que vamos a quitar el portafolio y van a quitar un examen. ¿Qué es retroalimentación? Y de atrás traigo la comida y por retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? ¿Qué es la retroalimentación? ¿Qué es la retroalimentación? ¡A la una! ¡A las dos! ¿Tarea? ¿Ya las? ¿Sí? Ya se están notando. ¿Qué es retroalimentación positiva y negativa? Investigan para el laboratorio. No. ¿Qué cosa era? Vamos. Cuando yo hablo de retroalimentación, estoy hablando de un método, un mecanismo de regulación. Si algo está aumentado, tengo que disminuirlo. ¿Para qué? Para volver a ese estado de homeostasis, de equilibrio que tiene que estar en el organismo. Y aparece lo que es la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. Y se los he explicado en endocrino, me acuerdo. Les puedo mostrar hasta mi diapositiva. ¿Lo ven? No. Vámonos porque existe una alteración en la homeostasis. Algo está pasando en el flujo sanguíneo, lo cual va a repercutir en la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular, lo fisiológico, lo normal, es de 125, lo normal, lo que deberíamos filtrar.
Cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 125, yo estoy hablando de una falla renal, de una insuficiencia renal. Ese riñón está siendo insuficiente, no está trabajando como debería trabajar, no está produciendo la sangre que debería producir. Y cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor a 125, igual existe una alteración. Ese riñón está orinando más de lo que debería orinar. Está produciendo más orina de lo que debería estar orinando. En este caso, la tasa de filtrado glomerular se encuentra alterada. Por ende, existe un mecanismo de regulación. Tiene que estar fiscalizando que el filtrado glomerular tiene que ser efectivo, no tiene que ser ni mayor ni menor. Y aquí aparecen las células yuxtaglomerulares. Cuando yo hablo de las células yuxtaglomerulares, estoy hablando de células que son cerca o están cercanas al glomérulo. Son las vecinas chismosas, están fijándose qué está haciendo el glomérulo, las que están cercanas al glomérulo. ¿Están filtrando bien o están filtrando mal ese glomérulo? Si está filtrando mal, las células yuxtaglomerulares se van a activar, van a decir, no, el filtrado glomerular se está alterando. Por ende, van a producir una vasoconstricción de las arterias aferentes, las que están trayendo sangre al glomérulo. Y si se contrae este vaso, ¿qué va a producir? La sangre va a ir más rápido o va a ir más lento. Inverso al óxido nítrico. ¿Cuál es la función del óxido nítrico? Vasodilatación. Si yo voy a inhibir al óxido nítrico, los vasos se van a contraer. La sangre va a pasar más rápido, más lento, más rápido. Entonces el filtrado glomerular va a ser más lento y la orina se va a regular. La tasa de filtrado se va a regular. ¿Se comprende? Les voy a hacer otra vez tarea de todo lo que hacen las hormonas y su función. Absorción y secreción a nivel de los tubos. Fisiológicamente, por la nefrona va a pasar entre 179 y 180 litros de agua en un día. Pero tenemos tanta agua en nuestro cuerpo. ¿Qué dicen? Entonces, ¿de dónde saca tanta agua en nuestro cuerpo? Es una duda bien interesante de sus compañeros. ¿De dónde sacamos 180 litros de agua? De los. ¿De dónde? Esto está directamente relacionado con el corazón. El corazón a cada momento está bombeando sangre. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cuántos minutos tiene el día? 60. ¿Cuántos minutos tiene el día? El gasto cardíaco es. Si eso no me responde, las proteínas viajan por el glomérulo 2 gramos. 1.9 vuelve al cuerpo, solo 0,1% o gramos, mejor dicho, de proteína es excretado a través de la orina. ¿Cómo nosotros encontramos orina, mejor dicho, proteínas en la orina? ¿Alguna vez ustedes han orinado y han visto que sale espuma? Cuando la espuma es prolongada, nos dice la presencia de proteínas a través de la orina. Entonces quiere decir que ese riñón
proteínas que no debería estar excretando. ¿En serio? Fisiológicamente está mal. ¿Ven? Ahí está el sodio, el cloro, el potasio y todos los electrolitos. Lo más importante, glucosa. La glucosa no se tiene que excretar a través de la orina. Aquí otra pregunta. ¿Se acuerdan los mecanismos de transporte de membrana? ¿Ven? Anatomía 1. Hoy les voy a bombardear con preguntas de anatomía 1. Les había mencionado que si bien en lo que es el corpúsculo renal, la cápsula glomerular, se produce lo que es el filtrado glomerular, a veces se le pasa a lo que son los tubos contorneados elementos que sirven, electrolitos, glucosa, proteínas, etcétera, etcétera. Y todo lo que es la vía de conducción, desde los conductos contorneados, el asa de gel, el conducto contorneado distal y proximal y el conducto colector, van a reabsorber sustancias para que solamente los desechos sean expulsados a través de la orina. Para esto existen dos tipos de reabsorción a nivel de estos tubos. El primero, vamos, el paracelular. Cuando yo hablo del paracelular, estoy hablando entre una y otra célula, entre el espacio que existe entre una célula y la otra célula. Y la reabsorción transcelular es que el sustrato va a atravesar una célula. Es muy diferente. Transcelular y paracelular. Paracelular, entre las células se atraviesa, y la transcelular, que atraviesa la célula propiamente. ¿Vamos bien, equipo? Están bien perdidos. Tienen que repasar anatomía. Porque esto en citología, histología igual es lo mismo, en otras materias. ¿Qué están estudiando? Hablemos de la reabsorción de sodio. El sodio se puede absorber de dos maneras. Paracelular, por medio de la difusión simple. ¿Se acuerdan del transporte de membrana? ¿Se acuerdan del transporte de membrana? ¿Cómo es el transporte de membrana? Voy a colgar. Me acuerdo que les he hecho dibujar, ¿se acuerdan? Les he hecho dibujar por grupitos en el átomo 1. Les he hecho dibujar la membrana celular, ¿se acuerdan? Es el transporte de membrana, estudiantes. Esto incluso en farmacología, farmacognosia, es igual van a llevar. O sea, se pierden el camino. ¿Qué ha dicho? Transporte. Es el transporte de membrana. ¿Verdad? En fisiopato igual esto va a entrar. Transporte. En anatopato igual va a entrar. Anatopato igual pasa, ustedes en fisiopato. ¿Verdad? Membrana. ¿Qué es el transporte de membrana? Déjame marcarlo. Investigar. ¿Cuántos tipos de transporte de membrana existen? Paracelular, transporte. Ya, muy bien. ¿Cómo es el transporte pasivo y cómo es el transporte activo? De acuerdo que incluso yo se los he dibujado de Twitter, esto es lo que ¿qué es esto? Mi capa fosfolipídica. Y esta es la proteína transmembrana. Cuando hablo del transporte de membrana, hablo de dos tipos de transporte: el transporte activo y el transporte pasivo. En este caso, todo esto tiene que ver con el gradiente de concentración. ¿Qué es el gradiente de concentración?
¿Se acuerdan que les he explicado de quiero ir al estadio? Me he olvidado mi paraguas, les he explicado eso, ¿ven? Que no debo utilizar el sodio. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa necesita un cotransportador. Cuando yo hablo de un cotransportador, estoy hablando de un ayudante, alguien que le va a acompañar a transportarse. ¿Ah? Va a ser el sodio. Ambos juntitos, bonitos y gorditos, van a entrar o van a atravesar lo que es la luz del tubo, van a pasar entre medio de las células y se van a separar. El sodio, a través de la bomba de sodio y potasio, va a salir al torrente sanguíneo. Mientras que la glucosa tiene un transporte especial, tiene una proteína especial que le va a dar paso para que tenga una difusión facilitada y vuelva nuevamente al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa con lo demás? El cloro, el potasio, el calcio, el magnesio, la urea, el agua. Todos estos lo hacen por difusión facilitada. ¿Quieren receso? Sí, Lisa. ¿Ya están desmayando? Sí. Tienen 15 minutos. Corran, corran. Gracias.